Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Nosotros somos Ángela, Sonia y quien les habla, Juan. El tema del cual nos ocuparemos hoy es la ruptura entre la fe y la religión, enfatizando en el asunto de cómo el hombre busca hacerse valer ante un ser más poderoso que él, como en este caso lo es Dios. Entrando en el asunto que nos compete, vale la pena preguntarnos, ¿por qué surge esa necesidad de hacerse valer? Conectando esta pregunta con el tema visto en la lectura, podemos observar que al hablar de la ruptura en la concepción de Dios, esta no existe cuando se analiza su poder, pues tanto la fe como la religión dignifican y reconocen su supremacía. Sin embargo, observamos que la fe y religión distinguen de manera radical al intentar predecir lo que Dios pretende con dicho poder. La religión ve a Dios en forma de un Goliat, cuyo poder es una amenaza constante y por lo cual, ante la imposibilidad de igualarlo, parece ser que la única forma de sobrevivir es subordinándose. Es interesante ver cómo esta sumisión, en cierta medida forzada, no ha desaparecido y hoy en día, aunque en un ámbito diferente, se puede observar en nuestras relaciones con las tendencias y sistemas impuestos. Sistemas que parecen muy difíciles de derrotar, como lo es por ejemplo el capitalismo, pues a pesar de que a veces podemos estar en desacuerdo con su forma de operar y sus principios, por motivos de supervivencia muchas veces lo más factible es actuar como éste lo dicte, para así ser capaz de recibir una reacción favorable de este inmenso poder. La cuestión es que tanto en la figura de Dios como en la del mercado podemos observar dos fuentes de poder que son determinantes a la hora de hablar de una vida digna para el hombre. Desde un punto de vista material, tanto el mercado como Dios son quienes permiten el acceso a muchos beneficios en forma de recursos que nos permiten mejorar la calidad de vida del ser humano, entendiéndolo como un animal que tiene necesidades básicas, como la comida, el agua o el hogar. Pero también, si hablamos del humano como un ser racional, al cual se le presentan miedos y varias inquietudes sobre qué es lo correcto y cómo debería actuar, esta sumisión es clave a la hora de darle seguridad sobre qué caminos debe seguir en su recorrido por la vida. Pues en dichos caminos no solo ve recompensa material, sino también una sensación de tranquilidad de estar haciendo lo que debe hacer, parece entendible desde el punto de vista del hombre que se subordine y actúe de la manera en la que le pide la religión. Sin embargo, resulta pertinente evaluar si esta seguridad que busca el hombre puede ser verdaderamente el único cimiento de su existencia. Y es que si bien no buscamos recaer en un debate que se puede llegar a volver subjetivo, ya que cada uno puede darle más o menos valor a los diversos aspectos de su vida, observamos desde una intertextualidad con la teoría de motivación de Maslow y su pirámide de necesidades, que aunque las necesidades fisiológicas y de seguridad claramente son fundamentales y básicas en la vida del ser humano, especialmente para su supervivencia y en cierta parte su tranquilidad, en realidad el hombre necesita más allá de eso para tener una motivación real y alcanzar una autorrealización que dé sentido pleno a su existencia. Esta realidad nos explica en esencia la naturaleza de la ruptura entre la fe y la religión. Ahora, para ahondar un poco más en el tema que explicó nuestro compañero Juan, quiero enfatizar que, en definitiva, hay algunos rasgos fundamentales de la religión, tales como los encontramos en el texto. Entonces, como por ejemplo sería, el hombre tiene como una conciencia de un poder divino sobre su existencia y organiza una relación o religión con el Todopoderoso. También encontramos que la organización espontánea según un modelo de relaciones humanas entre el débil y el todopoderoso. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que el débil, por lo tanto, ha de hacerse valer ante el todopoderoso para actuar sobre él y para hacer reaccionar favorablemente la religión, que se convierte a sí mismo en una iniciativa o pues también puede ser una acción de hombre con miras a provocar una reacción a sí mismo. Entonces, en el texto mencionaban mucho cuando constituyen la religión como verdades, ritos, mandamientos, entre otras cosas, y esto se da en las revelaciones de Dios
también como las acciones del hombre, el reconocimiento y entre muchas más. El pueblo entero da gracias pues a su ministerio profético. Tiende de pasar también por la aterradora toma de conciencias a su nada, la vanidad de su empresa para acceder pues luego a un espacio de renovación que Dios otorga. Entonces hoy vamos a profundizar también un cambio radical, cultural, capaz de sacar nuestra sociedad del materialismo y del subjetivismo y llevarla también a descubrir la verdad del hombre y de la vida. Y creo que es necesario un concepto de las personas que comprendan al hombre en todas sus dimensiones. Pero también nos preguntamos quién podrá comprender hasta el fondo al hombre, una criatura humana única en la creación a quien Dios le dio como una dignidad tan grande de hacerlo semejante a Él. Antes que nada preguntémonos, ¿quién es esa criatura diferente al resto de los seres vivos y por qué encontramos en ella como un salto de calidad y un respeto a todas esas otras cosas? Entonces, desde mi punto de vista, creo que el ser humano es como una realidad completa cuyas dimensiones biológicas, psicológicas, mentales y creo que también espirituales se chocan y se integran en ellas en una maravillosa dinámica unitaria. Creo que no se logra definir al hombre a comprenderlo verdaderamente en su globalidad. El hombre, pues el hecho de su grandeza, de su miseria, de su apertura al infinito, de su finitud, como al ser supremo, justo, es una unidad que no se puede esconder y que quedará siempre como un misterio. Ahora continuaremos entonces con nuestra compañera Ángela, que nos hablará de un tema muy significativo en el texto. Por último, y en manera de reflexión, la religión viene de una palabra latina que es religare, que significa volver a ligar. ¿Y por qué volver a ligar? Porque claramente se rompió algo. ¿Pero qué fue lo que se rompió? La relación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Pero esto no quiere decir que Dios haya dejado de amar al hombre. Al contrario, lo amó tanto que envió a su único Hijo Jesucristo para que Él volviera a ligar esa ruptura que se había dado por el pecado. Y es la situación tan clara que pone Jesús que empieza esa relación muy íntima, incluso familiar, hablando que el ser humano no es ya una criatura externa o fuera del corazón de Dios, sino que el ser humano es visto como hijo de Dios y Dios como el Padre que vela por sus hijos. Y cuando ve que estos están haciendo el mal, los corrige, pero no los aparta, no los separa, sino que por amor los llama y les entrega a su propio Hijo Jesucristo, para que por el ejemplo y por la vida de Cristo tengan nuevamente una vida divina, una vida celestial en la familia de Dios. Por eso Dios en su infinito amor vuelve a ligar, vuelve a llamar. Entonces, ¿por qué el hombre es religioso? Porque aunque se rompió la relación con Dios, el hombre siempre está en busca de y Dios se deja encontrar.